Buenos días, hermanos. Por ahí alguien me preguntaba que sí, cómo nos había ido el domingo pasado. Y la verdad es que hasta había olvidado que habíamos salido, porque como llegamos el domingo en la tarde, sentimos que como que no habíamos perdido ningún espacio, pero gracias a Dios nos fue muy bien. Estuvimos un grupo de 14 varones allá tomando conferencias, conviviendo juntos, comíamos. Nos tocó dormir con algún compañero en la misma habitación, diferente cama, y bueno, fue un tiempo muy grato, muy edificante para cada uno de nosotros. Y esperemos que podamos estar haciendo más actividades así y sea posible que también más varones se puedan integrar. Así que fue una bendición. De allá, pues me traje una nueva espada, vamos a ver qué tal corta, qué tanto filo tiene, ¿verdad? En esta predicación de este día. Pero es una bendición y un privilegio estar nuevamente en este tiempo sirviéndoles a través de la predicación. Así que en esta mañana vamos a tener el pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 28. Ustedes se van a dar cuenta que tiene una extensión moderada, así que probablemente el mensaje va a durar un poquito más de lo que frecuentemente tomo el tiempo para predicar, y por ello le pido que me escuche con paciencia y con perseverancia hasta el final. Es algo importante y traté de dejar afuera lo que fuera menos importante y dejar dentro lo que era más importante para escuchar. Así que, por favor, escúcheme con paciencia mientras predico este tiempo. Si tiene entonces su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 20, le invito a que se ponga de pie y mientras doy lectura, por favor, sígame con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a orar, hermanos. Padre, traiga luz sobre este texto, traiga convicción para vigilar, para estar atentos, alertas a lo que su palabra nos enseña. Ayúdenos, Señor, y ayúdeme a mí a exponer con fidelidad, pero ayúdenos, Señor, a ser una iglesia que también se mantiene firme contra todo viento de doctrina que azota contra esta casa, Señor.
Por favor, Padre Celestial, ayúdenos para estar firmes en la roca, en Cristo, y continuar así, Señor, hasta el último de nuestros días. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En una ocasión leí en un libro acerca de un investigador que afirmaba que en el ámbito académico de la historia casi no existe ninguna persona que niegue la existencia de Jesús de Nazaret. Y es que no solamente las fuentes bíblicas apuntan a la existencia de Jesús, sino también fuentes fuera de la Biblia, extrabíblicas, apuntan a la existencia de un hombre hace 2000 años, un judío maestro llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, que en aquellos tiempos se consideraba alguien que levantó un movimiento, y para los judíos de aquel entonces un movimiento sectario de la rama del judaísmo. Ahora, el hecho de que haya tantas personas que puedan reconocer, inclusive grandes académicos o judíos, puedan reconocer que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, no significa que ellos comprendan correctamente su vida o su obra. Algunas personas han considerado a Jesús de Nazaret un líder revolucionario, otros lo han considerado un maestro de la moral, algunos otros como un ser iluminado. Pero nosotros, ¿qué decimos acerca de él? ¿Quién decimos que es Jesús de Nazaret? Nosotros creemos que él es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. ¿Y cómo podemos decir esto con tanta seguridad, sabiendo lo que eso implica? Bueno, hay dos factores que nos han convencido de quién es el Señor Jesucristo. El primero de ellos son las Escrituras y lo segundo es el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por las Escrituras? ¿Qué son las Escrituras? Bueno, las Escrituras son el registro fiel de testigos o de fuentes de primera mano que estuvieron en los hechos narrados y que fueron capacitados por Dios para entender el significado de esos hechos. Por ejemplo, el apóstol Juan, él dice que fue un testigo de la vida y de la obra de Jesús de Nazaret. Si ustedes van atrás conmigo, en 1 Juan 1:1, él dice que anuncia lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él se presenta como un testigo del verbo de vida. Y esta frase es ambigua. El verbo de vida puede referirse a Jesús de Nazaret como aquel que da orden a toda la creación, aquel que da vida, existencia y orden a todo lo creado. O el verbo de vida también se puede referir al mensaje que trae vida al corazón del hombre. En cualquiera de los dos casos, Cristo es el centro de esta declaración. Y Juan dice que él fue el testigo del verbo de vida. Unos pocos versículos más adelante, Juan le escribió a los hermanos que él no solamente vio a un hombre de Nazaret morir como un criminal, pero él entendió el significado de esas cosas. Entendió Disculpen, hasta hace un momento estaba muy bien. Él entendió en la muerte de este hombre, Jesús de Nazaret, él entendió que su muerte tenía un significado. El versículo 7, capítulo 1, versículo 7 nos dice uno de esos significados: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la muerte de Cristo fue necesaria para limpiar los pecados.
Luego en el capítulo 2, y vamos ahí, versículo 1, nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que Juan entiende que Jesús no fue simplemente un hombre, Él está delante de Dios como un abogado, intercesor por nosotros. Y no solamente eso, dice en el versículo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Que cuando Dios tenía que juzgarnos y castigarnos a causa de nuestra maldad, Cristo se ofreció a ser Él quien recibiera el castigo por nuestros pecados. Por supuesto, hermanos, alrededor de la cruz habían soldados, habían gente mofándose, había gente burlándose. No todos entendían lo que estaba sucediendo allí, pero Juan sí pudo entender. Y no es porque Juan fuese un hombre extraordinariamente inteligente o porque tuviese un problema mental, sino que el Espíritu Santo ayudó a Juan a entender lo que estaba sucediendo detrás de esa cruz y lo que sucedió después de esa cruz. Eso fue conforme las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, estas son palabras de Cristo a sus discípulos, os guiará a toda, y aquí enfatizo, la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Juan recibió asistencia del Espíritu Santo para que, viendo a aquel hombre crucificado, pudiese entender que eso tenía un propósito, eso tenía un significado. Y ahora Juan registra en su evangelio, como todos los demás escritores, registran no solamente los hechos, sino el significado de esos hechos. Y de esa manera Juan nos dice que Jesús de Nazaret, el hombre que caminó con ellos, era en realidad Dios hecho hombre. Ahora nosotros, hermanos, después de 2000 años, podemos mirar las Escrituras, que son un registro fiel y autorizado por Dios, y por medio de ellas nosotros podemos conocer la verdad de lo que sucedió en aquellos tiempos, y por el Espíritu Santo podemos llegar al convencimiento de que lo que dice es la verdad. Y es muy importante, hermanos, dejar esa base en claro para poder entender nuestro texto, porque si no va a ser imposible. Nosotros hemos avanzado a Primera de Juan y hemos llegado al punto en el que el apóstol expresa su preocupación por la iglesia. ¿Y cuál es la preocupación del apóstol por la iglesia? Es que algunas personas peligrosas estaban sueltas, estaban enseñando falsas doctrinas. Y no solamente eso, el problema más grave es que esas personas en algún momento estuvieron sentadas allí. Eran personas probablemente queridas, amadas, respetadas, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y estas personas que habían salido estaban empezando a enseñar que Jesús de Nazaret no era el Cristo, no era Dios hecho hombre. ¿Cómo lo sabemos? Un poquito más adelante, 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, ahí en su Biblia, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en camino. Las circunstancias que vivía el apóstol Pablo, hermanos, no han mejorado en el presente.
Si había personas en aquel entonces que tenían un conocimiento distorsionado o distorsionaban el conocimiento acerca de Cristo, en el día de hoy nos encontramos muchísimo peor. Porque al día de hoy se han acumulado las falsas enseñanzas que han existido desde el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta nuestra época. Y así en el día de hoy no solamente tenemos un grupo que ataca a la persona, a la divinidad de Cristo, a la humanidad de Cristo, a la obra de Cristo, pero tenemos cientos de grupos que lo hacen. Por este motivo, hermanos, voy a insistir en la medida que avanzamos con nuestro texto en una exhortación. Estemos vigilantes en la verdad que hemos recibido en las Escrituras, confiados en la unción de Dios. Quiero insistir en esta verdad. Estemos vigilantes en la verdad que hemos recibido en las Escrituras, confiados en la unción de Dios. Y de aquí vamos a desprender 4 razones por las cuales tenemos que estar vigilantes. La primera de ellas, hermanos, es necesaria la vigilancia porque estamos en la última hora. Mire el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Para algunos de nosotros, quizá estas palabras no tienen mucho sentido. Muy amable, hermano. El apóstol Juan escribió, hace 2000 años estamos en el último tiempo. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible? Estamos en el último tiempo, ya pasaron 2000 años. Juan, ¿cómo es esto, verdad? Bueno, debemos entender que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento no veían el tiempo en forma cronológica, sino por grandes temas. Y los profetas en el Antiguo Testamento, me recuerdo al hermano Israel que dijo en una ocasión que cuando está difícil es porque hay algo bueno, ¿verdad? Entonces, gracias por su paciencia. Yo espero que ya se me está un poquito quitando. Tal vez canté con más ganas que en otras ocasiones y me lastimé, pero con su paciencia voy a poder seguir. Los profetas anunciaron que iba a venir un tiempo en el que el Señor iba a reinar sobre su pueblo. Y hermanos, ¿no es cierto que ya Cristo está reinando en nuestros corazones? Los profetas anunciaron que al final de los tiempos el pueblo iba a disfrutar el perdón de los pecados. ¿Y no es cierto, hermanos, que ya disfrutamos ahorita el perdón de los pecados? Los profetas anunciaron, por ejemplo, Joel, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y no es cierto, hermanos, que el Espíritu Santo ya ha sido derramado en nuestros corazones? Así que para los apóstoles, cuando veían las escrituras del Antiguo Testamento que decían, en el último tiempo va a suceder eso, y ellos estaban viendo que ya se estaba cumpliendo en forma parcial, ellos decían, estamos a la vuelta de la esquina. En cualquier momento Dios va a traer el cumplimiento pleno de las profecías. Estamos a la vuelta de la esquina en el tiempo final. Y es verdad, hermanos, que aún no se cumple el tiempo final, pero estamos muy, muy cerca. Y Juan veía que una de las razones por las cuales se veía que ya estaba cerca el fin es porque habían surgido muchos anticristos. La palabra anticristo está compuesta de 2 palabras. Anti es el prefijo para en lugar de o en contra de, y Cristo, el ungido. Entonces son personas, o es una persona que se opone a Cristo. Alguien que se levanta en el lugar de Cristo, que está en contra de Él. Y las profecías de las Escrituras anuncian un tiempo que se va a levantar un líder mundial
que va a tener una gran influencia sobre muchos países y que Él se va a colocar en el lugar de Dios y va a exigir ser adorado. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, lo pueden ver en la pantalla, dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, el día del Señor, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Hasta el momento, hermanos, tal hombre, el hombre de anarquía, como es puesto aquí, no ha aparecido en la escena. Pero ya está el escenario preparado para eso. Este es un hombre sin ley. Este es un hombre que él dice: yo quiero hacer esto, y lo hace. Y así, hermanos, ¿no es cierto que cada vez nuestra sociedad está viviendo más y más egoísta? Yo soy hombre y quiero decidir ser mujer. Yo soy esto y quiero decidir ser un animal. Y la gente está diciendo: yo tengo autoridad absoluta sobre mi cuerpo, sobre mis preferencias, sobre todo. Y se está preparando la escena para ese hombre de anarquía, aquel hombre sin ley. Y a la luz del surgimiento, en los tiempos del apóstol Juan, de personas que surgían así, con esta mentalidad anticristiana, él dice: estamos ya en la última hora, hermanos. Y por eso Juan toma este tiempo para advertir a la iglesia, pero no solamente advertir, capacitar a la iglesia. ¿Cómo pueden hacer frente a esto que ya está tan cerca de nosotros? Había un peligro grande porque esos anticristos habían en algún momento pertenecido a la iglesia o al grupo cercano a los apóstoles. Mire el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. De acuerdo a nuestro texto, hermanos, ¿qué delató a los anticristos? ¿Qué fue la marca que hizo evidente este era un anticristo? Si usted mira el texto en la Biblia, lo que los delató es que no permanecieron. No permanecieron. Y no se refiere a que tuvieron una discusión ahí con un hermano, una hermana, con el pastor, y que salieron de la iglesia y se congregaron a otra. No se refiere a eso, hermanos. No se refiere a personas que dejaron de congregarse por un tiempo y se están enfriando. No se refiere a eso. Se refiere a personas que se desarraigaron de la enseñanza de los apóstoles, que desecharon el fundamento de los apóstoles, que abandonaron la verdad, que naufragaron en la fe. Son personas que dejaron a un lado la Biblia y dijeron: no estamos de acuerdo con estas cosas tan importantes que enseñan. En nuestro tiempo, hermanos, los testigos de Jehová y los mormones llenan la medida de ese perfil anticristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un grupo, si no me equivoco, de 12, que ellos deciden qué va a creer toda la organización. Inclusive han hecho modificaciones en la Biblia para quitar aquellos versículos o para modificar esos versículos de tal manera que no digan que Jesucristo es Dios. Y luego vamos a los mormones y de igual manera, ellos dicen: tú puedes ser un Dios, cualquiera puede ser Dios. Es un proceso para poder llegar a ser Dios. Y de esa manera entonces le quitan el hecho de que solamente hay un Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos llenan la medida de lo que es el perfil anticristo. Amados hermanos, cuán importante es que estemos arraigados y consolidados en nuestra fe. Estoy sinceramente preocupado, hermanos, por la falta de un entendimiento adecuado de las verdades esenciales de la fe cristiana. Hay muchos creyentes que han pasado años escuchando predicaciones y tienen capacitación bíblica,
pero no pueden explicar adecuadamente el Evangelio, ni pueden hablar del perdón de sus pecados en los términos adecuados. ¿Qué quiero decir con eso? Si le pregunto a alguien, ¿tú cómo te hiciste cristiano? Oh, bueno, es que llevo 7 años yendo a la iglesia. ¿Eso nos hace cristianos, hermanos? No, no nos hace cristianos. ¿Tú cuándo te hiciste cristiano? Bueno, en un evento de milagros. ¿Eso nos hace cristianos, hermanos? Sin embargo, estas son respuestas comunes. Nos volvemos cristianos por una sensación que tuvimos, por una experiencia que tuvimos, por una cosa que vimos, por estar en una iglesia, y no se puede explicar correctamente qué es el Evangelio. Solamente el Evangelio es poder de Dios para salvar. Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios. Y si no podemos explicarlo, hermanos, si no podemos explicar el Evangelio, si no podemos hablar acerca de eso, hermanos, hagan ustedes ese experimento, ¿verdad? Pero tumben los muros de sus casas, dejen la puerta abierta, abran las ventanas, salgan de vacaciones 15 días y vean y regresen si hay algo adentro. Pero así pensamos nosotros que podemos ser creyentes. Sin muros, sin protecciones, sin advertencias, sin un entendimiento claro de la verdad. Juan estaba preocupado por eso, hermanos. Nuestra fe no se debe de basar solamente en experiencias, por muy asombrosas que sean. Dios nos ha dejado su palabra y nosotros tenemos que conocer la verdad tocante a Dios y a su salvación. Debemos anclar nuestro entendimiento. No sé si ustedes han visto estos barcos tan grandes y lanzan un ancla enorme. Y allí esa ancla puede agarrarse a algo y evitar que esta embarcación tan grande se mueva de su lugar. Así necesitamos, hermanos, porque hay vientos, hay olas, hay mareas, pero estar anclados en las Escrituras para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es necesaria la vigilancia, hermanos, porque aunque vivimos en un paraíso, como es Cabo San Lucas, estamos en los últimos tiempos. Ahora, la segunda punto que quiero comentar o razón, es necesaria la vigilancia porque tenemos la unción del Santo. Mire el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el Antiguo Testamento Dios dejó instrucción para los sacerdotes para que fuesen ungidos con aceite. Aarón, por ejemplo, ¿verdad? Se echaba el aceite y escurría por toda su barba, llenaba su pectoral, su vestimenta, y era un acto de consagración, era parte del acto de consagración de Aarón y de sus hijos. El aceite era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Si usted mira Isaías 61:1, hablando del Mesías, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, y luego, porque me ha ungido el Señor. Y luego habla acerca de las cosas que el Mesías va a hacer. Así que nuestro pasaje en el versículo 20 que nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, en mi opinión, considero que se refiere a la presencia del Espíritu Santo que nos capacita para conocer y reconocer la verdad y poderla distinguir del error. Así que por un lado, hermanos, tenemos la Escritura y por otro lado, el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, eso es verdad, eso es verdad, eso es correcto, eso es cierto. Y hermanos, qué protección nos ha dado Dios, ¿verdad? En contra de gente que nos quiere engañar. Tenemos la Biblia, la vamos a leer, la vamos a estudiar. Y cuando llegue alguien que nos quiere engañar, el Espíritu
va a empezar, y sé que ustedes lo han experimentado, va a hacernos sentir incómodos con esa enseñanza. Va a hacer que algo no está bien. Y el Espíritu, depende de qué tan buen repertorio tengamos, va a tomar versículos que hayamos leído y estudiado y los va a traer a nuestra mente y nos va a decir, no es por ahí, porque, y nos va a ayudar con la palabra para poder reconocer la verdad del error. Esa era la confianza que tenía el apóstol Juan, y ciertamente es un descanso para todos nosotros, hermanos. Para mí como pastor, tengo a mis 3 hijos y me preocupo con quiénes se junta, con quiénes habla, qué hace. Me preocupo y sé que cada uno de nosotros, padres, abuelos, lo mismo, ¿verdad? No, es que mi nieto, no es que mi hijo, no es que mi hija, y nos preocupamos. Bueno, hermanos, yo volteo a ver a todos mis hermanos y, Señor, ¿cómo será esto posible? Pero Dios le ha dado su espíritu para guardarle, para protegerle, para que conforme su palabra usted esté advertido de personas con malas intenciones. Tal vez en algún momento puedan llegar a movernos un poquito el tapete, pero el Espíritu finalmente nos va a decir, sal de allí, no es por allí, no es ahí, ¿verdad? Por esta razón el apóstol Juan podía decir en el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ahí va la tercera razón por lo cual es necesaria la vigilancia, porque está en juego la verdad, hermanos. Mire el versículo 21 ahí, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad y la mentira no pueden ir de la mano, como la luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Es una o es la otra. Y es que hay declaraciones en las Escrituras que no son negociables. No es tu punto de vista y mi punto de vista. Es y punto. No es si tú lo crees y yo lo creo y estamos de acuerdo y hacemos entonces un voto para decir esto es lo que vamos a hacer. No. Es la verdad, lo creamos o no lo creamos. Hay declaraciones así en las Escrituras. ¿Y cuál es una de ellas? Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Unos años atrás, un profesor de seminario, estábamos reunidos en un pequeño grupo y se acercó y dijo esta declaración: somos salvados por Jesucristo, no por lo que creemos. Y no sé por qué, pero me quedé con esa frase allí y yo creo que el Espíritu me estaba también diciendo, cuidado con eso. Y lo reflexioné un cierto tiempo. Somos salvados por Jesucristo, pero no por lo que creemos. Bueno, esa frase es muy imprecisa y hasta engañosa, hermanos. Leyendo nuestro texto, nos dice que si usted no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. Así de simple. No es salvado si usted no tiene una creencia, una base, una doctrina sobre la cual cree. No se trata solamente de experiencias, hermanos. No se trata de que fue a la iglesia y sentí bien bonita la alabanza. Nuestro texto dice claramente, ¿confiesas al Hijo? ¿Reconoces quién es Él? ¿Aceptas que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el que tomó tus pecados y los echó sobre sus espaldas y fue a la cruz? ¿Reconoces que Él fue sepultado y resucitado y que Él es Señor? Porque si no lo haces, todavía no tienes al Padre, no tienes una relación con Dios, no tienes vida eterna. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:36? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cabe resaltar, hermanos, que la confesión de Jesús como el Cristo que nos lleva a tener comunión con el Padre no es acto de una sola vez, sino una convicción sostenida. Mire versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, tal vez usted ha escuchado a alguien que dice: oh sí, yo fui cristiano, estuve como 20 años en la iglesia y ahora, no, ya eso como que fue del pasado. No, hermanos, la marca del creyente es permanece. No se trata de que alguien dijo una vez: sí, Señor, aquí estoy. Y 6 meses y 1 año, 2 años después, se ha olvidado del Señor, le ha rechazado. Es si permaneces. Y tenemos que entender por aplicación también, hermanos, que Cristo no es con aquello que iniciamos en la vida, como vamos a recibir a Cristo y ahora nos vamos a dedicar a estos otros temas interesantes de los eventos del fin de los tiempos, y Israel y qué va a suceder allá, y dejar a Cristo a un lado. O enfocarnos en: quiero tener un buen matrimonio, una buena familia, buenos hijos. O enfocarnos en: bueno, quiero tener finanzas saludables y cómo manejar, y dejamos a Cristo. No, hermanos. Cristo está en todo. Él está en todo. Él pone en perspectiva todos los temas. Usted quita a Cristo de las finanzas y pierde el cielo. Pierde toda la motivación, pierde toda la razón. Usted quita a Cristo de la familia y ya no tiene un modelo para imitar del varón que da su vida por la mujer, por la esposa. Usted quita a Cristo y lo pierde todo, hermanos. Así que Cristo es el A, B, C, D, E y Z de toda la vida cristiana. Él lo es todo, hermanos. Tenemos que permanecer en Cristo. Luego dice en el versículo 25, hermanos: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Solo aquellos que permanecen en Cristo tienen esta bendición, la vida eterna. Y siempre que yo abordo un tema con esta carga tan fuerte, es muy pesado sobre mis hombros. Es decir, el versículo 24, 25 nos está diciendo que si tú permaneces, entonces tienes vida eterna. Y por lo tanto, si no permaneces, no tienes vida eterna. Y cuando siento esa carga sobre mis hombros: Señor, en mí yo tratando de ser débil. No sé si voy a poder llevar esto 20, 30 años. Los que queden por delante. Pero me consuela saber que los escritores bíblicos no se andaban asustando a la gente con estas cosas. Ellos no andaban espantando ni amedrentando a los cristianos diciendo: vas a perder tu vida eterna, ya dejaste de venir un domingo. Ellos no andaban con cosas así. Pero Juan, ¿qué dice? Él dice estas cosas no por los hermanos, sino por aquellos que se apartaron. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Dios no se apiadará de aquellos que son enemigos de Cristo, que ensucian la imagen del Señor. Hebreos 10:28 nos dice: pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Son aquellos que han despreciado a Cristo los que no recibirán la vida eterna. Pero usted y yo, que tememos al Señor, que queremos permanecer, que deseamos, el Señor nos guardará.
Note lo que dice versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿No? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es la presencia del Espíritu Santo la que Juan dice, miren, yo no me preocupo por ustedes. En un sentido sí, por eso mando la advertencia, pero sé que el Espíritu va a usar su palabra, sé que Él los va a guardar, sé que Él está con ustedes y van a seguir adelante. Y esa es nuestra confianza. Que si hemos oído el Evangelio, Efesios 1:14, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello que Dios pone, nadie lo quita. Ahora, hermanos, el versículo tiene una frase que puede ser un poquito complicada. Nos dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y tal vez usted agarre el versículo y dice, pastor, gracias, nos vemos, ¿verdad? Buenas tardes. No tengo necesidad de que nadie me enseñe. Ningún maestro, ningún pastor, y yo puedo andar por mi cuenta. No, hermanos, hay que entender este versículo adecuadamente. Este versículo es un eco de la promesa que Dios hizo en Jeremías 31:34. En Jeremías 31:34 dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así que podemos parafrasear las palabras de Juan en esta manera. Ustedes no necesitan que alguien venga con alguna experiencia misteriosa para decirles cómo tener un encuentro especial con Dios. Ustedes no lo necesitan porque ustedes ya tienen una relación con Dios y la prueba de ello es que el Espíritu Santo está en ustedes. Podríamos parafrasear esa frase en esa manera. Y es que, hermanos, ¿no es cierto que aquellos que nos engañan nos dicen, fui a un retiro y vi unas cosas increíbles y vi a Jesucristo y cómo era? Ahí estamos nosotros, no, así, y había ángeles y ahí estamos nosotros fascinados y esas personas con un convencimiento, por supuesto, después de 3 días de solamente darles café, ¿verdad? Nada de comida ni pan y no, pues así uno ve lo que sea, pero vienen impresionados y nos quieren engañar, nos quieren mentir, nos quieren envolver con experiencias diciéndonos, tú necesitas eso. Usted no lo necesita, hermano, hermana. Usted tiene al Espíritu, usted ya conoce al Señor, usted tiene una relación con Dios. No necesita un plus, un extra, lo tiene todo, tiene a Cristo y es lo mejor. Juan sabía eso y por eso les decía, yo me siento confiado de ustedes, de que aun cuando hay estos engañadores, Dios va a triunfar sobre eso. Y eso nos lleva al último punto, hermanos. Es necesaria la vigilancia porque así recibiremos a Cristo con confianza. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay en el día de hoy personas que maliciosamente enseñan el error porque son enemigos de Cristo. Hay quienes enseñan el error para el provecho personal. Hay quienes enseñan el error por ignorancia. Un día el sol de justicia se levantará y las tinieblas se van a disipar por completo. Toda esa mentira, todo ese engaño, todo eso que dijeron acerca de Cristo y acerca de su obra, en un instante se va a caer todo ese teatro. Y van a poder ver todas las naciones a Dios hecho hombre que dio su vida para el perdón de los pecados. El Señor va a venir como un ladrón en la noche
Y los enemigos de Cristo le van a decir a las montañas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo le hemos de recibir? Si el ladrón nos avisa: voy a ir en la noche a tu casa, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a decir: voy a dormir hasta las 2 de la mañana, porque como a las 3 es cuando van entrando, ¿verdad? A las 4 de la mañana, por lo general andan activos a esa hora, a las 4, ¿no? No, hermanos, nuestra vigilancia va a ser toda la noche. Y así, hermanos, si usted tiene 20 años en el Evangelio, si usted tiene 25 o 30, gloria al Señor, no baje la guardia, no baje la guardia, porque es fácil después de un tiempo empezar a relajarse bastantito. Y cuando venga Cristo, ¿le vamos a recibir con confianza o avergonzados? Que le recibamos con confianza, que Dios nos ayude para que a la hora que Él venga estemos listos. Y con esto quiero empezar a concluir, hermanos. En esta mañana hemos observado 4 razones por las cuales es necesaria la vigilancia en la vida cristiana. Primero, porque estamos en la última hora. Segundo, porque tenemos la unción, el Espíritu Santo en nosotros. Tercero, porque está en juego la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo. Y en cuarto lugar, porque así recibiremos a Cristo con confianza cuando Él venga. Por lo tanto, hermanos, lo último que me resta para exhortarles, y yo me incluyo en esta exhortación, es que estemos vigilantes en la verdad que hemos recibido, en la palabra de Dios, las Escrituras, confiados en la unción de Dios. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por este tiempo que nos ha guiado, Señor, en la predicación. Gracias por ayudarme también con la garganta y que esto no fuese más un impedimento, Señor. Te rogamos, Señor, para que usted nos ayude a ser una iglesia vigilante. Señor, que nuestros muros no estén abajo, que nuestra guardia no esté dormida y descansando, que por el hecho de vivir en un lugar agradable donde parece que cada día es rutinario, no nos haga demasiado confiados, Señor, pero al contrario, Padre Celestial, que vivamos en la perspectiva de una batalla constante, advertidos acerca del peligro que acecha contra nuestro corazón. Siga usted guardando su iglesia, Señor, como lo ha hecho hasta ahora, y que la palabra de hoy dé buen efecto en los corazones. En Cristo Jesús, amén. Y gracias por escucharme con tanta paciencia, hermanos.